Hola, bienvenidos a nuestro programa. En uno de los videos más polémicos de nuestro canal, una madre traiciona a su hijo y le prepara su maleta con cocaína dentro de ella. Finalmente, ambos quedan detenidos. Te dejaremos el enlace para que lo veas después, pero el caso de hoy nos sorprende todavía mucho más. Se trata de una narcofamilia. La familia Molina se preparaba para abordar el avión que los llevaría a Madrid, donde los espera una vida de lujo y comodidad. Habían logrado pasar los controles de seguridad sin levantar sospechas. Pensaban que habían sido muy astutos y que nadie los descubriría. Sin embargo, no contaban con que la policía antinarcóticos tenía un operativo especial en el aeropuerto El Dorado. Primero pasará el padre y luego serán investigados los hijos. Buenos días, me presento desde el partido Miguel Rodríguez, de la dirección antinarcóticos. ¿Me recuerda por favor su nombre? Don Jairo Molina Leyes. Número de documento. 98 591 568. Caballero Don Jairo, le vamos a dar un control. Hace un equipaje, ¿listo? Cuando se acercaron a la puerta de embarque, fueron abordados por la policía y les realizaron unas preguntas de rutina. Los Molina se pusieron nerviosos y no supieron responder con coherencia. Entonces, los policías les pidieron que mostraran sus equipajes de mano y los revisaron con cuidado. Tiene un peso no acorde al elemento. Tiene una contextura alta, entonces va a hacer una verificación con un punzón metálico, ¿listo? Fueron derivados a un salón privado para una revisación más Puede intensiva. iniciar, arroja una sustancia pulverulenta color blanco. Le va a hacer una prueba con un paño con un test. Al momento de soltar la sustancia, se pone azul. Es positivo preliminar para cocaína, ¿listo? Estamos viendo al padre de la familia, Observar, da azul, positivo preliminar para cocaína. que fuera detenido junto a sus hijos Juliana y Juan Jairo José. Molina Arenas, identificado por el número de 98 591 568. En ese momento está siendo capturado por el partido Miguel Rodríguez de la Dirección Antinarcóticos. Medio frontera de derecho. Tiene como capturado. El cual le indiqué que está siendo capturado por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, artículo 336. Tiene derecho a indicar a la persona que tendría comunicar su aprehensión. Tiene derecho a guardar silencio que las manifestaciones que hagan puedan ser usadas en su contra. Tiene derecho a entrevistarse con un abogado de confianza, de no hacerlo que el Estado colombiano le conceda uno. ¿Le quedaron claros sus derechos, señor Brunero? Por favor, dame media vuelta, muy bien la cabeza. Una vez detectado el contrabando, la policía procede a cacharlo para ver si tiene algún objeto punzante. Además, le solicitan toda la moneda extranjera que posea, la cual será inventariada para quedar a disponibilidad del juez que investiga esta causa de contrabando. 350 Indico lo que es un celular, lo que es un elemento, lo que es la teléfono, la frontera, la frontera, y anden de alrededor de nuestra libertad de ciencia, En la revisación le han detectado cocaína por un peso de casi 5,5 kilos, que estaba escondido en un portátil y en 2 cojines de los descansadores de cuello. Es por eso que la policía procede a ponerle las esposas a este sujeto, mientras que procederán a revisar a su hija. Juliana Molina Acevedo. Regala tu número de cédula. 1183. Vamos a proceder a los equipajes. Informa la policía que esta es la joven Juliana Molina Acevedo, la hija de la persona que veíamos recién y que tan solo tiene 20 años. La contextura del cuello Si bien al padre ya le habían revisado uno de estos cojines para descansar el cuello, la textura llama la atención de la policía.
y van a proceder a realizarle el Usted puede observar, narcotest. sale una sustancia blanca polverulenta, ¿listo? Es un pañito que está totalmente rosado. Si al hacer contacto con la sustancia torna azul celeste, es positivo que eliminar para que el se caiga. Usted puede observar, tornó azul celeste porque yo eliminar para que en estos momentos voy a proceder al derecho que como la captura. Este caso es capturado por el partido contra el caso de la Dirección Nacional de Logística. Por el artículo 326 del Código Penal, tráfico, fabricación o fortificación. Tiene derecho a una llamada, a notificar a quien inició su aprehensión. Tiene derecho a un abogado. Si no tiene un abogado, el Estado le tocará un oficio. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga, todo lo utilizamos su contra. Ya no te La joven de 20 años corre la misma suerte que su padre. En el equipaje le detectaron cocaína y por eso será esposada y puesta a disposición de las autoridades. Ahora queda la revisación del hermano de esta chica, que tiene solo 22 años. Buenos días, soy patrullero Anderson Escamilla de la Dirección Antinarcóticos. Se parece como pudiera realizar una inscripción. En el medio del procedimiento, los uniformados hallaron en un portátil y 2 cojines descansadores de cuellos una sustancia polvorienta que luego, al practicarle las pruebas de campo, arrojarían positivo para cocaína, con un peso bruto de casi 5,5 kilos. Compañero, como puedo observar, el peso de este computador más acorde, vamos a realizar una pequeña inspección más minuciosa. La policía nota algo raro en esta computadora portátil. Vamos a ver acá, a verificar la cookie, si siente un poco más impacto. Según la policía colombiana, John Jairo habría involucrado a sus hijos, Juliana y Juan José, con el fin de traficar estupefacientes hacia el exterior, una operación que fue frustrada. La familia fue abordada por los perfiladores y al realizarle unas preguntas de rutina, mostraron una actitud sospechosa, lo que determinó la realización de una revisación física a sus 3 equipajes de mano. Los familiares fueron dejados en poder de las autoridades judiciales competentes para que rindan las respectivas explicaciones del caso. Es una prueba de narcotest y no puede verificar aquí el delito pasado. Si sale de coloración azul celeste, se elimina para bloquear tu cocaína. Como puedo observar, después el color azul celeste lo abierto para que estos caballeros me van a leer los derechos que tiene el impactado. Tiene derecho a una llamada para informar y repetir la suspensión. Tiene derecho a un abogado. Tiene un abogado de confianza del Estado de uno que tiene derecho a encontrar evidencia. Solo si siga, pues es un Lamentablemente para este joven de 22 años correrá la misma suerte que su hermana de 20. Una suerte que fue destinada por su padre, que incluso había hecho unas empresas como fachada para esta operación de contrabando que venía llevando hacia España, desde Colombia. Por supuesto, ambos jóvenes están a disposición de la justicia y se estima que intentarán lavar sus responsabilidades para quedar en libertad. Y como te comentábamos al principio del video, no es el único caso tan indignante. Esta madre colombiana preparó la maleta de su hijo y ambos terminaron tras las rejas. No te lo pierdas, el enlace está en nuestro perfil. Aeropuerto El Dorado, Bogotá, Colombia, febrero de 2024. La Policía Nacional secuestró esta maleta de una ciudadana brasileña que pretendía viajar a su país, pero en su interior hallaron 130 frascos que estaban camuflados y que contenían especies en peligro de extinción. Se la conoce como ranas arlequín venenosa y es apetecida en los mercados internacionales por coleccionistas que llegan a pagar hasta $1.000 por cada una, teniendo en cuenta su belleza exótica y procedencia, que para el caso de Colombia son únicos y habitan en los bosques húmedos de la región del Pacífico. Esta mujer brasilera
Esta mujer brasilera tenía 37 años y dijo que se trataba de un obsequio recibido por las comunidades étnicas de la zona de Nariño. Pero sin embargo, esta cantidad de especies transportadas y el daño considerable al ecosistema, se inició el proceso de judicialización por el delito de tráfico de fauna. Y la brasilera fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y estas especies silvestres, en peligro de extinción, fueron entregadas a la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá y luego serán dejadas bajo el cuidado del Centro de Fauna y Flora Silvestre. Sin embargo, las penas por estos delitos no conllevan muchos años, por lo cual se trata de un tráfico en constante ascenso. Esta canadiense de 28 años aparentaba tener 7 meses de gestación, pero se delató cuando rechazó el gesto de una oficial de la policía que quiso tocar su barriga en señal de afecto por su estado de embarazo. Ella tenía como destino la ciudad de Toronto, en Canadá, pero su nerviosismo, hasta el punto de la histeria, hizo que las autoridades aeroportuarias le exigieran una requisa. El embarazo era falso. Esta mujer tenía adherida a su cuerpo una barriga de látex que estaba construida con los más mínimos detalles, como el ombligo, incluso estrías, para que pasara como real. Y allí llevaba 2 kilos de cocaína. Ella le aseguró a la policía que llegó hasta Bogotá para visitar a unos amigos que finalmente nunca aparecieron. La mujer ingresó el 6 de agosto a Colombia, vino en plan de turismo supuestamente, es trabajadora social y pretendía salir un poco más de un mes después, el 10 de septiembre. Esta es la primera mujer con falso embarazo que es detenida en el aeropuerto El Dorado de Bogotá durante este año. Una nueva modalidad que se descubrió en el aeropuerto El Dorado. Aeropuerto El Dorado, Bogotá, Colombia. Con destino a España y al Amazonas, 2 mujeres y 12 extranjeros fueron detenidos con un total de 160 paquetes de drogas. Las mujeres incluso lo escondían en sus partes íntimas para luego ser enviados a Brasil. En una segunda operación, un ciudadano español con 24 cintas fílmicas almacenando cocaína fue detenida. La alerta fue emitida por un canino. También se encontraron drogas en una estructura religiosa que tenía 300 gramos e incluso un set de zapatos que iban a ser enviados a los Estados Unidos también estaban contaminados y fueron recuperados por las autoridades. Esta pareja se encuentra en el corazón mismo de la tensión. Los pasajeros caminan apresurados por los pasillos, ajenos a lo que está sucediendo, y estas 2 figuras se meten en un terreno peligroso. Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla, Aragón. El hombre, con la mirada esquiva y las manos sudorosas, trata de evitar a la policía, pero no hay escapatoria. La actitud sospechosa atrae la atención de las autoridades. Fueron investigados y descubrieron que transportaban en morrales 21 paquetes con clorhidrato de cocaína, que luego fueron incautados. En un total de 21 kilogramos, pretendían transportarlos a la ciudad costera de San Andrés, según cuenta la policía. Ahora, esta pareja se encuentra a disposición de las autoridades. Los hoy capturados llevaban los elementos en unos morrales, los cuales fueron revisados por la policía en el proceso de control y por supuesto se logra el descubrimiento de este alijo muy importante. Son 21 kilos de droga menos que quedan en el mercado, protegiendo así a niños, niñas, adolescentes y por supuesto judicializando a estos ciudadanos, poniéndolos en manos de las autoridades competentes. La isla de San Andrés es un gran destino turístico y uno de los blancos de los narcotraficantes, ya que allí pueden conseguir buenos precios por sus mercancías.
En este aeropuerto, los uniformados notaron un peso inadecuado en la maleta de este hombre y cuando se hace la revisación de la misma, se encuentra con 9 paquetes con droga. Este estupefaciente está valuado en 37 millones de pesos mexicanos y la persona quedará a disposición de la justicia. Colombia. Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. Un ciudadano de origen de Curazao llega al aeropuerto y al pasar la maleta por los controles en las bandas de seguridad, los uniformados identifican que esta maleta tenía un peso inadecuado. Cuando se hace la revisación de la misma, encuentran este alijo y se procede a capturar al ciudadano. Aparentemente, quería viajar desde Cali hacia Bogotá, en tránsito a otro lugar, con la sustancia estupefaciente, y ahora se encuentra detenido. Son 9 kilogramos de droga, los cuales significan unas 1000 dosis en la calle. Si eres suscriptor de nuestro canal, habrás visto las formas más insólitas de contrabando. Desde hace ya algunos años, los delincuentes utilizan absolutamente todo. Aquí se aprovechan de unos abuelos, una pareja de 63 y 53 años de edad, que fue capturada en el Aeropuerto Internacional de Cali, cuando intentaban sacar más de 13 kilos de marihuana potenciada, que estaba escondida en una maleta de doble fondo. Se cree que su destino era hacia el sur del continente americano. Llamativamente, para nuestros suscriptores, en Colombia son considerados adultos mayores los ciudadanos que cumplen 65 años de edad y no son enviados a la cárcel. Se considera que pueden estar privados de la libertad en su domicilio. Tal es así que los 2 abuelos que están en este video, por su condición médica, gozan de libertad condicional y la señora solamente está restringida para salir del país. Enero 2024. Esto ocurre en el aeropuerto Perales, Tolima, Colombia. Un ciudadano español iba a viajar desde Ibagué hacia la ciudad de Bogotá con destino final hacia Madrid, cuando un oficial canino se acercó a su equipaje y detectó 13 kilogramos de droga. La sustancia era transportada mediante la modalidad de ocultamiento en la maleta, siendo hallada al momento de realizar la revisación de equipajes en la bodega con un canino. Es por eso que las autoridades llamaron a este ciudadano y frente a él procedieron a revisar la maleta. Por supuesto que el narcotest dio azul celeste, positivo para cocaína. Los delincuentes confiaron en que la fiebre mundialista sería una buena pantalla, pero no pudieron distraer a las autoridades del aeropuerto de Bogotá. 14 camisetas de la selección colombiana estaban contaminadas con cocaína. Fueron impregnadas por un proceso químico en el que disuelven la droga y la embeben en la tela. Y después, con la ayuda de expertos, la pueden extraer y en el proceso no se pierde ni un solo gramo. Estas camisetas estaban empacadas con otras vestimentas típicas de Colombia en este cargamento que tenía como destino a Holanda. Las autoridades cuentan que cada prenda estaba impregnada con más de 5 kilogramos de cocaína. Aeropuerto El Dorado. Este es un cargamento muy llamativo que fue descubierto en el aeropuerto El Dorado. Según cuenta la policía, la semilla de este aguacate, o palta en algunos países, es falso. Los delincuentes realizan un molde de este hueso y luego lo tapan con una especie de silicona. Incluso, algunos especulan de que las frutas son intervenidas mientras todavía están en el árbol, que luego las cura en un proceso natural y quedan como aguacates reales, que son mucho más difíciles de descubrir. Claro que no es la primera vez que el ingenio de estos delincuentes trata de utilizar alguna fruta para contrabandear. Aquí, en un operativo conjunto con la policía española, secuestran casi 1 tonelada de piñas, que estaban rellenas de pura droga colombiana.
se encontraban camufladas dentro de estas frutas en un cilindro de cera amarilla. 9 personas de la Organización Internacional Criminal fueron detenidas. Este grupo de jóvenes integraban una red de tráfico de drogas conocida como los Millennials. Fueron capturados en el aeropuerto El Dorado cuando transportaban cocaína pura en sus morrales. Se dirigían hacia la isla de San Andrés, en el Caribe colombiano, aunque el destino final sería Estados Unidos. Son 5 jóvenes de entre 25 y 30 años que llegaron por separado y en distintos horarios. Uno de los integrantes de la banda era una mujer embarazada. Cuando los primeros 3 de ellos ingresaron al aeropuerto, los perfiladores de la policía los reconocieron y comenzaron el seguimiento. Afortunadamente para la policía, un retraso en el vuelo hizo que coincidan las 5 personas en la sala de espera. Ellos estaban sentados pretendiendo no conocerse entre sí, pero no podían engañar a la policía. Incluso sus valijas eran del mismo color, ambas negras, con detalles en rojo. El equipaje tenía las mismas características y marcas. En cada uno de los morrales habían 6 paquetes rectangulares cubiertos con cinta, y al realizar el narcotest se determinó que se trataba de droga de alta pureza. En total, se secuestraron 30 kilogramos. La mujer embarazada fue beneficiada con la prisión domiciliaria. La policía de Colombia se vio sorprendida con esta nueva forma de contrabando. Aquí, estos traficantes pintaban y camuflaban oro para hacerlo pasar como una parte de una maleta y así poder engañar a las autoridades. La revisación de la maleta la realiza la policía de Colombia en el aeropuerto El Dorado. El policía presta más atención y lo distraen unas barras negras que estaban adheridas a la estructura de la maleta. Allí el agente procede a raspar las estructuras y se encuentra con que cambian de color. Y de esta manera queda al descubierto una nueva forma de contrabando de oro. Se cree que luego de algunas escalas el sitio de comercialización principal del oro es Turquía. La persona fue detenida y al investigarlo se dieron cuenta de que ya tenía más de 20 salidas del país. Incluso analizan la posibilidad de que haya engañado a otras personas para que transporten este cargamento sin saberlo. El oro se considera patrimonio de la nación de Colombia y queda en manos del Estado. La policía detuvo al encargado de crear tallos de rosas falsos. Los tallos eran adheridos a la parte final de unas rosas que se exportaban hacia Europa en cajas de cartón. El laboratorio fue desmantelado luego de que los vecinos avisaran a las autoridades del continuo ruido producido por unas presas hidráulicas. Una vez descubierto este modus operandi, se alertó a las terminales aéreas del país, donde se halló un cargamento de 50 cajas de flores, con unos 20 kilos de droga. Fernando Botero es uno de los artistas más reconocidos de Colombia. Fallecido en septiembre de 2023, unos meses después de su muerte, la policía secuestra una estatua, supuestamente realizada por este artista, en la cual se encontraban 12 kilogramos de marihuana. El alerta fue dado por uno de los perros de policía, unos minutos antes de que esta escultura sea enviada a la isla de San Andrés. ¿De dónde viene el amigo? Vamos a practicar un registro del vehículo, ¿yo, mi amigo? ¿Podemos mirar? Este es el caso de la narcoambulancia. Buenas tardes. Buenas tardes. Amigo, ¿qué tal? Un supuesto médico decía que llevaba un paciente grave infectado con COVID. En la ambulancia viajaba este supuesto paciente. La persona portaba un catéter de niño, pero estaba puesto a medias y ni siquiera estaba canalizado. Cuando los funcionarios de tránsito detectaron el cargamento que estaba en la silla donde se ubica el familiar del paciente, se activaron todos los protocolos. Una sustancia polvorienta de color blanco que se asemeja por sus características a la clorhidrato de cocaína.
Al realizar la revisación, en los espacios habitualmente reservados para transportar a los equipos médicos, se encontraron casi 120 kilos de droga. Los estupefacientes incluso estaban camuflados adentro de la camilla. Tanto el médico como el vehículo estaban identificados con credenciales falsas. Se estima que esta droga tiene un valor en el mercado de unos $2 millones. O sea, es una simulación que está haciendo usted. Van a proceder a la doctora a hacerle una valoración al señor. No está conectado. Catéter de niño, 24. Y no tiene bulla, y no está, se ve que está medio puesto, no está canalizado. Mamá, pero mira, por ningún lado está ahí. Bueno, el señor... Que está canalizado. Canalización falsa. Una canalización falsa aquí, revisado por la clínica La Milagrosa, especialista. En este cesto de basura están ocultos 2 inmigrantes. El empleado sube el cesto a uno de los ascensores del aeropuerto El Dorado. Mientras el ascensor desciende al primer piso, el empleado sube la tapa. Y aquí se observan los 2 inmigrantes. Luego de cerrar la tapa, se observan los leves movimientos de esta gente acomodándose en el cesto de basura. La puerta del ascensor se abre, pero antes de salir, el empleado del aseo recibe lo que parece ser un dinero por parte de estos inmigrantes, quienes además reciben unas últimas recomendaciones por parte del empleado. Finalmente, abandonan el elevador. El recorrido es grabado por otra cámara del aeropuerto que estaba ubicada en uno de los pasillos que toma el empleado. Allí lo vemos con el cesto de basura buscando un baño. El escondite perfecto, según explican las autoridades. Allí, los inmigrantes pueden abandonar el cesto de basura y salir caminando simplemente detrás del empleado. Estos indocumentados toman las escaleras eléctricas, piden orientación a un inocente empleado del aeropuerto, quien sin saber lo que ocurre, les indica por dónde pueden salir. Y segundos después, abandonan el aeropuerto de Bogotá. Estas personas se encontraban en la sala de inadmitidos, esperando su vuelo de retorno a sus países de origen, mientras que una organización de empleados infieles de este aeropuerto los contactó y les ofreció estos paquetes turísticos para ser extraídos del aeropuerto internacional a través de los cestos de basura. El paquete turístico consistía en introducirlo dentro del cesto de basura en la cual se transportaban los desechos, llevarlo a través del ascensor y sacarlo hacia una zona pública para desembarcar en uno de los baños, y luego los acompañarían hacia la salida por la banda de nacionales. Una vez estando en la salida, eran contactados o recibidos por otro integrante de la organización. Coyotes de la banda los esperaban a la salida del aeropuerto para llevarlos en buses públicos hasta Medellín. O si no les quedaba dinero, incluso le darían hospedaje por algunos días en apartamentos arrendados por esta red o en hoteles del norte de Bogotá. ¿Cuánto pagaban por ese paquete? Unos $2.000 solamente por extraerlos del aeropuerto. Ese dinero ellos lo llevaban en efectivo e incluso también se utilizaban giros a través de la red Western Union. De acuerdo a la escala que realicen, van retirando su dinero según lo que le cobra esta organización. Desde hace 7 años, los ahora procesados... Hola, bienvenidos a otro de nuestros informes. Hoy te proponemos que nos informes en los comentarios cuál de estos casos te llama más la atención. Intentaron contrabandear adentro de unas Biblias. Esta mujer se paseaba tranquilamente por el aeropuerto de Asunción. Son regalos, regalos sorpresa. No sabía cómo envolverlos mejor. ¿Comenzamos? Todos los paquetes en los aeropuertos del mundo son revisados de distintas maneras. Escáneres, rayos X e incluso perros destinados a distintos tipos de sustancias. Por ejemplo, sustancias orgánicas, drogas o incluso dinero en efectivo. En el aeropuerto de Buenos Aires, un envío que contenía 3 Biblias de letra gigante con destino a los Estados Unidos tenía
$17.000 en efectivo. Mediante este CAN, la aduana pudo registrar las Biblias y al abrirlos se encontraron con una gran cantidad de billetes escondidos en el medio de las páginas. El contrabando de divisas está penado en muchos lugares. La mayoría de países tienen un límite del equivalente de $10.000 para poder ingresar libremente. Aquí, la aduana argentina ha decomisado estos dólares y se investiga si el contrabando es punible. Esta mujer parecía ni siquiera estar preocupada. Caminaba muy tranquilamente por el aeropuerto de Asunción, Paraguay. Buen día, señora. ¿Puedo revisar su equipaje, por favor? ¿Revisar mi equipaje? ¿Por qué? Solo estamos realizando inspecciones de rutina, no se preocupe. Está bien, pero no hay nada que deba preocuparles. ¿Podría abrir su maleta? Procedimiento Agente Especial Antidrogas Aeropuerto de Asunción. Los oficiales han perfilado a una pasajera de nacionalidad mexicana en un vuelo procedente desde Cancún. Se está procediendo a revisar la maleta. Se observan algunas supuestas pertenencias personales. Se separa la indumentaria. ¿Qué tenemos aquí? Unos lentes. Nótese que en el interior de la maleta se observan 2 paquetes dentro de unas bolsas de aparente consistencia blanca. ¿Qué tenemos aquí, señora? ¿Qué es esto? Oh, eso es solo una sorpresa para mi amiga en mi destino. Son regalos. Regalos sorpresa. No sabía cómo envolverlos mejor. Parece que hay más paquetes similares aquí. ¿Qué tipo de sorpresa está llevando? 3 regalos sorpresa en una sola maleta, ¿eh? Déjeme verificar estos también. Señora, parece que tenemos un problema aquí. 5 paquetes sospechosos en su maleta, y ninguno de ellos parece ser un regalo. Sí, ya ve. Mi amiga está de cumpleaños y pensé que sería divertido sorprenderla. Tenga en cuenta que esto es muy serio. ¿Por qué lleva contrabando en su equipaje? Está bien, lo admito. Son contrabando. Pero por favor, déjeme explicar. Mire, agente, no tengo otra opción. Mi familia está pasando por tiempos difíciles y me pidieron que trajera estos paquetes para alguien en mi destino. Me prometieron que sería solo una vez. Entiendo que puede haber circunstancias difíciles, pero transportar contrabando es ilegal y peligroso. ¿Sabe qué hay en estos paquetes? O tengo idea. Me dieron las maletas ya empacadas y no pregunté. Entiendo que esté pasando por momentos difíciles, pero transportar contrabando puede tener graves consecuencias legales. Debo informar a las autoridades correspondientes, pero también le aconsejaré que busque asesoramiento legal. Puede que haya formas de mitigar las consecuencias si coopera con la investigación. Solo sé que me ofrecieron una cantidad considerable de dinero por hacer esto. Convocamos a otros oficiales especializados para que puedan realizar la prueba narcotest. Observamos que las bolsas no están camufladas, ni siquiera se encuentran escondidas. Esta sustancia tiene una textura que aparenta ser metanfetamina. Vamos a proceder a evaluarla con un dispositivo llamado Trunar. La mujer ni siquiera había ocultado estos paquetes prudentemente. Es por eso que los investigadores sospechan que tiene conexiones con alguno de los grandes cárteles de la droga de México. Ahora analizarán el paquete con láser. Este dispositivo mediante un láser analiza las sustancias. Es positivo para metanfetamina. Señora, a partir de este momento usted queda a disposición de la justicia paraguaya. Se trata de un caso llamativo y muy polémico. Ni siquiera la policía parece ponerse de acuerdo sobre por qué esta mujer ni siquiera escondió los paquetes. Es por eso que te leemos en los comentarios. La Gendarmería Argentina está desarrollando un control fronterizo cerca del límite con Paraguay. Al detener un micro, nota a un pasajero nervioso y que se encontraba más abrigado de lo habitual para esa época del año. Caballero, he notado que está vestido de manera bastante abrigada para el clima actual. Sí, es que soy friolento, oficial. ¿Puedo pedirle que se quite el abrigo para un registro de rutina? Es por eso que lo llevan a una sala de control. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Por qué tiene teléfonos celulares pegados a su cuerpo? ¿Cuántos teléfonos lleva allí? Son más de 20 teléfonos. No los conté. Me los ofrecieron y los están esperando. Debe saber que el contrabando es un delito penado por la ley. Oficial, lo siento. No tenía elección. Me involucraron en este contrabando. Necesitaba el dinero. Tenga las manos a la vista, por favor. Va a ser detenido y deberá explicar todo esto en la comisaría. Si bien esta persona no quedará presa, tendrá una multa del triple del valor de estos celulares, valuados en unos 4,5 millones de pesos. Ahora
Nos encontramos en el Aeropuerto Internacional Matecaña, en Pereira, Colombia. Esta persona es John Jairo Gómez Jiménez, funcionario del gobierno colombiano. Fue de inmediato abordado por los policías de antinarcóticos para verificar su equipaje. Se realiza la inspección. Este hombre pretendía viajar a Madrid, España, y en su poder tenía 4 cuadros con imágenes religiosas. La revisación queda a cargo de la Policía Nacional. Vamos a verificar las imágenes y son irregulares. Vamos a hacer como un control, vamos a verificar. La policía comienza a manipular los cuadros hasta que se encuentra con algo extraño. En el interior hay una sustancia polvorienta, blanquecina. Ahora, el narcotest. Para verificar el contenido de estas imágenes. Vamos a hacer la prueba terrencina. Para John Jairo Gómez Jiménez, la suerte ya está echada. Esta marca azul turquesa para positivo alcaloide, sustancia estupefaciente y sus derivados. El procedimiento es conocido. El agente comienza a manipular este polvo con un líquido y el resultado puede arrojar positivo y su vida cambiará para siempre. John Jairo, acérquese por favor. Sí. El pañito arroja azul turquesa. Este es positivo para cocaína. ¿Vamos a hacerle la prueba a los demás? La policía no tenía dudas. El resultado es positivo para cocaína. Ahora resta que la agente comience la revisación de los demás paquetes, de 4 en total. Todos son imágenes religiosas. Aquí vemos a la agente perforando con un punzón este cuadro y quitando una sustancia de su interior. Desenvuelve otro de los elementos y también dentro de este hay otra sustancia. En total, 7,5 kilogramos de cocaína. John Jairo, usted está siendo capturado por el artículo 176 de porte, fabricación o tenencia de estupefacientes. Ahora este hombre enfrenta un proceso legal por intentar contrabandear desde el aeropuerto de Pereira, en Colombia, hacia Madrid. Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, Asunción, Paraguay. Los agentes especiales de la CENAD, apostados en este aeropuerto, en un control aleatorio perfilaron a un ciudadano español. Ciudadano español detenido con unas botellas sospechosas en su equipaje. El hombre transportaba drogas en su equipaje. Observamos que las botellas se encuentran cerradas con una especie de faja plástica. Esta persona llegaba a la terminal en un vuelo procedente de Ecuador, habiendo tenido una escala en Panamá. Se procede a analizar el contenido de estas 3 botellas. La persona fue retenida. En su pasaje se encontraban unas botellas. Caballero, ahora mediante unos hisopos, procederemos a analizar el contenido líquido de estas botellas en el narcotest. Ante la presencia del personal del Ministerio Público, se procedió a revisar estos 3 envases de enjuague bucal, shampoo y de vino tinto. El líquido se torna azul turquesa, es decir que es positivo para clorhidrato de cocaína. Al controlar el contenido de los mismos, se percataron de que se trataba de cocaína líquida. El peso bruto de la sustancia supera los 5 kilos, aunque luego, mediante un proceso en un laboratorio, deberá ser extraída la cocaína. Se cree que las organizaciones internacionales están buscando nuevas rutas para el contrabando. Si ya eres parte de nuestros suscriptores, habrás visto en los comentarios que muchos nos preguntan qué sucede con esta cantidad de drogas decomisadas. En este caso, estamos en Perú con casi 20 toneladas de drogas, todas decomisadas a carteles internacionales. Se trata de marihuana y cocaína, de los cargamentos más grandes de la historia. Como verás, existe un horno gigante dedicado exclusivamente para esta tarea.
Las drogas que los gobiernos decomisan simplemente se incineran para que no regresen al mercado. Sabemos por los comentarios de nuestros suscriptores que muchos desconfían de que realmente pase esto con la droga, pero efectivamente los gobiernos dicen que esto es lo que sucede. Los aeropuertos son los lugares más vigilados del mundo. Un presunto contrabandeante se arrepintió de realizar el ilícito y simplemente dejó abandonada una maleta azul. La maleta fue llevada por las autoridades para inspeccionar cuál era el contenido. Y finalmente, luego de sacar unas pertenencias, se encuentran con un gran cargamento de droga que será decomisado y, como te mostramos anteriormente, incinerado. Esta pareja llevaba una semana de casados y se dirigían a su luna de miel cuando detectaron 35 kilos de droga en su equipaje. Y además, este piloto norteamericano se dirigía hacia Taiwán, pero sus problemas comenzaron cuando la policía decidió revisar el equipaje. Y además, conoceremos uno de los negocios más raros: el tráfico del oro bovino. ¿De qué se trata? De cálculos biliares, las piedras de la vesícula de las vacas. Este joven pagó el viaje para cumplir el sueño de su madre: conocer Punta Cana. Pero todo era parte de un plan para llevar heroína a ese destino. Aeropuerto Internacional El Dorado, Bogotá, Colombia. La madre con su hijo llegaron muy temprano para el paseo. Sin embargo, el comportamiento del muchacho llamó la atención de los policías, que empezaron a seguirlo. En el momento en el que se disponían a abordar el avión, fueron interceptados. La policía de no saber cuánto costó el pasaje, de manifestar que eran desempleados y iban a realizar un viaje pues que requiere una situación económica elevada para darse estas vacaciones. Hace solo una semana se habían casado en Buenos Aires y esta mujer afirma que en su maleta hasta llevaba el vestido de novia que había usado para la boda que había sucedido con Ángel María Soto Zárate. Una respuesta que parece simple, pero que tiene dimensiones muy complejas. Esta mexicana no es una contrabandista, es una víctima de una red de narcotráfico que opera en el aeropuerto de Perú. Es negra, pero es de la marca Cloud. Ella de lona, o sea, sí, de lona o en cobra. Es de lona, así, de lona. Y te puedo comprobar que arriba de la otra, de dentro traigo la hidrata de familia, porque si yo me la persona argentina, ya le he visto primero que pedís el mato de Carmen. Si habitualmente miras los videos de nuestro canal, te habrás dado cuenta de esta nueva forma de narcotráfico. Una maleta que no es la tuya puede aparecer con el mismo número de ticket en otro lugar del mundo y con un cargamento sospechoso. 23 años. ¿Por qué murió con el terreno? Por complicidad. ¿Y de qué modalidad? De cigarrillo de etiqueta de manera. ¿Cómo fueron los hechos de manera breve? Simplemente a mí me dijeron que tenía que cambiar la maleta, el ticket de maleta y entregárselo a uno de los chicos que conocía solamente por causa, nada más. El método era muy simple. Los delincuentes contrataban al personal que manipula el equipaje en el aeropuerto y lo único que estos tenían que hacer era tomar la etiqueta de una maleta legal y reemplazarla por una que ellos habían preparado con contrabando. Afortunadamente para esta mujer, luego encontraron el verdadero equipaje, sin la etiqueta, e incluso, como ella decía, adentro se encontraba su vestido de novia. Puedes contarnos en los comentarios si este es uno de los métodos de contrabando más ingeniosos que has visto. Estaba con su indumentaria de piloto, pero iba a viajar como pasajero. Había llegado en un vuelo anterior y las cámaras lo graban cuando reingresa al aeropuerto. Es Kenneth Edwin Parrock, de 62 años, un piloto norteamericano que camina con tranquilidad por el aeropuerto de Perú. Sin ningún problema, se registra en el counter para viajar a San Pablo, haciendo escala con un vuelo final hacia Dubái.
camina por los pasillos y marca su tarjeta de embarque en la aerolínea brasileña TAM. Pero los problemas comienzan cuando estaban por revisar su equipaje con rayos X. Desde la otra cámara se puede ver que el personal ya había detectado objetos extraños en su equipaje. Al revisar el maletín, encontraron que había escondido 6 bolsas de cocaína entre sus sábanas. Para corroborar de que se trataba de droga, perforaron las sábanas y las sometieron al narcotest. El resultado dio positivo para cocaína. 9 kilos, 984 gramos. Los cálculos biliares bovinos se emplean en el campo de la medicina natural y su precio por gramo puede incluso llegar a superar el precio del oro, llegando a comercializarse a unos $30.000 por kilo. El personal de la Policía Rural realizó allanamientos, procediendo a la detención de 4 personas acusadas de haber robado cálculos biliares vacunos de un frigorífico del norte argentino. Golazo de Messi. Messi. Sí. Messi. Messi se llama. El nombre Messi logró. En este caso, Messi, ¿verdad? Anoche hizo su show Messi, ¿verdad? Bueno, Messi. El de nombre Messi. Tal vez puedas estar pensando que hablamos de fútbol, del astro argentino goleador, estrella de la selección, pero no, ahora la estrella es un perro, obviamente bautizado en homenaje a Lionel Messi. Este perro antidrogas, que trabaja en los aeropuertos de Paraguay, tiene muchísimo éxito. Últimamente, Messi detectó a un joven de 29 años que tenía casi 6 kilos de cocaína negra en su maleta y que pretendía viajar a España. Los agentes de la Secretaría Antidrogas de Paraguay, SENAD, realizaron este procedimiento de rutina con el can antidrogas, quien fue quien detectó la droga en el bolso del viajero. Al ser consultado, el joven accedió voluntariamente a que las autoridades revisen su bolso, ya que alegaba que no había nada irregular. Pero sin embargo, al abrirlo, los intervinientes se percataron de un fuerte olor a químicos. Ante esto, el chico dijo que no sabía nada de la droga y mencionó que era la primera vez que iba a viajar a Europa. La cocaína estaba adherida a la base del bolso y se presume que el joven sabía del cargamento. Era evidente que esta persona tenía conocimiento en función a esos datos. El pasajero viajaba desde Luque hasta Madrid, luego Barcelona y volvía nuevamente a Paraguay, según dijo el fiscal. La droga tenía un valor de unos 400.000 euros. Los perros antinarcóticos exponen su vida a diario, porque gracias a estos animales la fuerza pública ha logrado encontrar toneladas de cocaína listas para su exportación. Tal es así que muchos delincuentes ponen precio a la cabeza de estos animales. El máximo líder paramilitar del Clan del Golfo dio la orden de matar a Sombra, una perrita antinarcóticos, por lo cual el delincuente había ofrecido hasta $70.000. Esta orden se dio después de que Sombra encontrara una maleta con cocaína lista para su exportación. Este cargamento ilegal pertenecía al comandante del Clan del Golfo. A estos relatos se le suma la vida de otros caninos que han sido blanco de los paramilitares y narcotraficantes. Según cuentan, una perra que trabajaba en Medellín y en Barranquilla fue trasladada por las amenazas en medio de especiales medidas de seguridad hacia la capital del país, donde terminó sus días de trabajo sana y salva, y luego fue derivada a un hogar que la adoptó. También la mafia italiana le puso precio a la cabeza de Pocho. Por Pocho pagaban 5.000 euros. Gracias a los numerosos cargamentos que detectó Pocho, el último, de 30 kilos de cocaína, llevó a la organización mafiosa más antigua de Italia a poner precio a la cabeza del can. Porque Pocho ha descubierto más de 2 toneladas de cocaína a lo largo de su carrera y les ha generado numerosas pérdidas económicas. Este perrito se convirtió en una pesadilla para los narcotraficantes. Gracias a su pequeño tamaño, le permite acceder a los lugares más recónditos e inalcanzables de sus colegas humanos. Antes de ser policía, Pocho vivía con un médico y fue apodado con ese nombre en honor al jugador de fútbol Ezequiel Lavezzi,
que ha pasado por el Napoli. Muchas dudas genera cómo es el método de entrenamiento de estos perros. En general hay dos tipos y ambos permiten la detección de sustancias, tanto en personas como en equipajes en distintos embalajes. Su eficacia es excelente, a pesar de que los traficantes utilizan distractores de toda índole, como por ejemplo sustancias de fuerte aroma, ya sea café, perfumes, comida, olores sexuales de otros animales y de humanos, y de introducir las drogas dentro de lugares insólitos como herrajes, puertas, en vísceras, incluidos las de caninos, en diferentes medios de transportes. El primer método de entrenamiento es por medio del juego. Con este método, el perro no busca la droga, sino que busca un juguete con el que está acostumbrado a jugar y que durante el adiestramiento se le adosa el olor de la droga a buscar. A este método se lo llama asociación de olores, y a través de él, por un sistema controlado de juegos, el perro comienza a utilizar su olfato para encontrar su preciado juguete. Y como recompensa a su esfuerzo, tendrá el juego alegre y activo con su guía. El animal disfruta de esa manera su trabajo. Para este entrenamiento se utilizan sustancias con olores similares a las de las drogas para evitar que el animal se encuentre en contacto con las mismas y que pueda sufrir alguna intoxicación. El segundo método se basa en el condicionamiento operante. Consiste en recompensar el encuentro con las drogas con comida, utilizando de esta manera la motivación primordial biológica de todo animal. Esto no quiere decir que si no encuentra droga no come, pues existen una serie de ejercicios destinados a que el animal encuentre las sustancias y de esta manera reciba su ración diaria sin afectar la base de su entrenamiento, aunque este último método está dejándose de usar. Para las creencias de muchas personas, es conveniente aclarar que los perros no entran en contacto con las sustancias. Jugar con la adicción del perro en la detección sería un acto de crueldad. Es por eso que los perros no son adictos. En noviembre de 2022, en el aeropuerto de Ezeiza, Argentina, un can de la aduana detectó 1.276 gramos de fentanilo, un opioide sintético que es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. Luego de que el perro detectara las sustancias, las mismas fueron identificadas mediante un análisis de narcóticos, en el cual otros 1.500 gramos de pastillas dieron resultado limpio. Por supuesto, los perros trabajan en todas partes del mundo. Si recuerdas el capítulo de Los Simpson, donde Bart generó un grave daño ecológico en Australia, te sentirás identificado con esta noticia, porque desde 1992, Australia cuenta con perros biodetectores de seguridad, que han contribuido activamente a la defensa de la primera línea. De tener solo un par de perros en Sydney y en Brisbane, el programa ha crecido considerablemente. Aunque el departamento de policía inicialmente usaba perros beagles, los labradores ahora componen toda la fuerza laboral canina. Por su extraordinario sentido del olfato y su naturaleza amable y cooperativa, los convierten en detectores de primer nivel. Los labradores están capacitados para detectar más de 200 elementos que pueden representar un riesgo para la bioseguridad. Los elementos más comunes son semillas, carnes, plantas vivas y frutas que los perros detectan sin problemas. Estos perros detectan cada año más de 65.000 artículos de riesgo para la bioseguridad. Y así, las industrias agrícolas se ahorran unos 60.000 millones de dólares y preservan la salud de las comunidades y del medio ambiente. Una sola pieza de fruta no declarada o un producto cárnico puede tener riesgos graves y devastadores. El programa de perros detectores trabaja codo a codo con otros departamentos gubernamentales, incluidos a sus divisiones caninas. Para ver a los perros de la frontera australiana se los puede detectar por sus chaquetas de color rojo brillante. Este, por ejemplo, se encuentra en la terminal de pasajeros del aeropuerto internacional. Si un perro se sienta junto a un pasajero o a un equipaje, esto se llama una respuesta pasiva. Y una respuesta pasiva correcta recibe una recompensa de comida. Se le recomienda a los pasajeros que se aseguren de saber qué hay en sus maletas, ya que los labradores olfatearán todo, desde alimentos hasta la más pequeña de las semillas.
Al examinar los objetos, los perros pueden excavar en la fuente del olor. A esto se le denomina una respuesta activa. Y una respuesta activa correcta recibe una recompensa. Se trata de un juego seleccionado para estos perros detectores. Los perros son acogidos por familias voluntarias hasta que tienen unos 18 meses y luego son seleccionados para trabajar. Puede ser en la frontera australiana, en la Policía Federal o en la frontera trabajando en la bioseguridad. Los perros jóvenes se someten a un riguroso programa de entrenamiento de 8 semanas y luego de ahí los perros tienen una vida laboral de aproximadamente 6 a 8 años, cuando se retiran de su función. Luego son colocados en hogares que lo reciben con mucho amor. En muchos casos se quedan con alguno de sus antiguos adiestradores. Mucho tienen que ver estos animales con la detección de miles de sustancias y todas ellas están reflejadas en nuestros videos. Suscríbete al canal para no perderte ninguno de estos informes. Aeropuerto en Alerta.